Ahora vamos a comenzar con la doctora Verónica Gaona, con el tema de diagnóstico, tratamiento de nefropatía diabética. Su currículum es el siguiente: es especialista de primer grado en nefrología en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Tiene formación continua como experta en nefrología clínica de la Universidad de Barcelona. Tiene una formación continua en diálisis peritoneal en la Universidad Autónoma de Madrid. Máster sobre infección en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos. Es coautora del libro de urgencias quirúrgicas junto con el doctor Gassman Ochoa Álvarez y además es docente no titular de nefrología de la Universidad de Machala Carrera de Ciencias Médicas del Sector Público. Bueno, seguimos con la doctora con diagnóstico y tratamiento de la nefropatía diabética. Bienvenida, doctora Verónica. Buenas noches a todos. Muy agradecida por la oportunidad de compartir en estos minutos un tema en realidad apasionante como lo es la enfermedad renal diabética. La nefropatía diabética, actualmente conocida como enfermedad renal diabética, precisamente porque detrás de este diagnóstico tenemos un proceso que ha venido suscitándose en los pacientes y que deben ser tratados de la menor manera. Para mí un gusto pues compartir con ustedes en este momento. Es conocido por todos el crecimiento exponencial de la población diabética en el mundo y que las estimaciones, las proyecciones que se hacen para los próximos años no son nada diferentes a lo que vivimos en la actualidad. Esto va a la par con el crecimiento de la población también en tratamiento de sustitución renal. Hablemos de hemodiálisis, diálisis peritoneal o en trasplante renal. Particularmente estos datos de Latinoamérica, quizás un poco antiguos, porque lo que se recoge no es continuamente de la mejor forma monitoreado en nuestros países. Conocemos también que en el mundo entero la principal causa de enfermedad renal crónica pues es la diabetes, seguida de la hipertensión arterial. Estas dos causas corresponden a más del 60% de la población nefrópata. Y también conocemos que la población más afectada suelen ser las mujeres y mayores de 65 años. Sin embargo, existe una población bastante importante, nada despreciable, entre los 45 y 64 años, incluso cada vez pacientes más jóvenes. Lo preocupante de todo esto está que el 15% de los adultos de la población, esto es un dato de los Estados Unidos, ya tienen enfermedad crónica, pero el 90% de ellos no conocen que la tienen. Y el 50% de esa población que necesita tratamiento de sustitución renal tampoco lo conoce. Eso hace posible que los diagnósticos sean cada vez más tardíos. Los diagnósticos en mayor proporción están dados en la etapa 4, en la etapa predialítica, y que coincide con la menor supervivencia reportada en estos pacientes. La menor prevalencia de nuestros pacientes precisamente están en el momento del diagnóstico, que también coincide pues obviamente con la mayor mortalidad que aqueja precisamente esa población. ¿Qué es lo que nos traduce? Pues que estamos diagnosticando en el momento más crítico de la enfermedad y que probablemente nuestros pacientes entran a diálisis pues en condiciones subóptimas y de allí pues que el vulgo conozca o que diga que la diálisis pues es una condición premortem o que por diálisis los pacientes fallecen. Es que el diagnóstico lamentablemente es demasiado tardío. En otro escenario quizás un poco más alentador, ya desde finales de los 90 se ha venido suscitando un descenso
de las principales complicaciones que acompañan a la diabetes. Hablamos del infarto de miocardio, del stroke, incluso de los casos de amputación. Eso es bueno porque la ciencia está aportando para el manejo de estos pacientes y nosotros estamos colaborando a través de ella. Pero ¿qué está pasando con la enfermedad renal crónica? Se ha quedado en meseta. ¿Pudiera ser porque nuestros pacientes están siendo mejor diagnosticados? Puede ser. Pero también puede ser porque la ciencia también se ha dedicado a mejorar las terapias de sustitución renal. Es cierto también que tenemos muchísimas mejores herramientas para el tratamiento en pacientes en hemodiálisis. El reuso ha quedado en el olvido, mejores filtros, mejores esquemas de inmunosupresión en los pacientes para el trasplante. Eso augura mucho y habla bien. Sin embargo, ¿qué está pasando con la etapa de prevención y el manejo antes de llegar al tratamiento de sustitución renal? Aquí nada más para recordar lo que ya todos conocemos, la tan conocida clasificación de la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, que parte desde un glomérulo completamente sano hasta la obsolescencia del mismo, con crecimiento de las células, multiplicación, depósito a nivel del mesangio y, como les decía, desaparición prácticamente del glomérulo. No queda nada de ese tejido y por ende pues la función renal se va a perder. Me llama la atención esta clasificación que hace el Comité de Nefropatía Diabética en el 2014. Nosotros como nefrólogos manejamos otra clasificación, pero que rescata dos situaciones. Una, que es la clasificación basada en la tasa de filtrado glomerular, en el que pues tiene dos escenarios. Un paciente con falla renal, en el que la tasa de filtración está por debajo de 30, y aquellos en los que se considera por encima de 30 a la albuminuria como parámetro de evaluación, tratándose de una nefropatía incipiente cuando la albuminuria está entre 30 y 299 y mayor de 300 a partir de este valor como una nefropatía manifiesta. O sea, 2 puntos para la evaluación de la enfermedad renal diabética. La tasa de filtrado, pero con un valor que llama mucho la atención, el 30. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué nos llama la atención? Todos conocemos que para que la tasa de filtración caiga en las diferentes etapas de la enfermedad renal, hay una etapa inicial, una etapa que la conocemos como prenefropatía, en la que la tasa de filtrado glomerular se incrementa como una instancia inicial para tratar de compensar aquellas nefronas que se están perdiendo por la obsolescencia que hemos detallado. Esa hiperfiltración es la que actualmente está cobrando importancia para el diagnóstico y para el manejo de los pacientes. Es ahí donde debemos actuar. Pero tiene mucha complicación determinar si un paciente está en etapa de filtración. ¿Cómo puedo determinarlo? Pues como también conocemos, un paciente puede estar tener una tasa de filtrado glomerular en rangos normales, como en esta gráfica, entre 100 a 120. Y que por situaciones fisiológicas, como por ejemplo, puede ser el embarazo, se aumenta la demanda y la tasa de filtración aumenta debido a la necesidad. Y en ese caso, pues la tasa de filtración, como en el ejemplo, llegaría hasta 180. Hablamos de hiperfiltración cuando tenemos una tasa de filtración a partir de 130. Eso conociendo que tenemos la reserva funcional renal intacta. Pero ¿qué pasa en esos pacientes como los nuestros, los diabéticos, en los que pudieran perder hasta el 50% de la masa nefronal funcional y ese 50% restante realizar una hiperfiltración compensadora? Nosotros al realizar la tasa de estimación la estimación de la tasa de filtrado, pues obtendríamos un valor en 120. Es decir, que interpretaríamos como que el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular normal, ni siquiera en estado de hiperfiltración. La determinación nos va a hacer conocer que el paciente prácticamente está sin compromiso de la función renal si solo aplicamos ese principio. También conocemos que cuando va cayendo esa etapa, o vamos saliendo de la etapa de hiperfiltración y nos mantenemos en una etapa de filtración conservada, es allí donde comienza en cambio a manifestarse la pérdida de proteína en la orina. Entonces, queda recordar
que cuando yo tengo a mi paciente con manifestación de proteinuria, específicamente de albuminuria, ese paciente ha transitado ya por todas estas etapas y que no ni siquiera estoy en etapa incipiente, si lo quiero verlo de esta manera. Es un paciente que ya tiene daño manifiesto de la función glomerular. También es conocido por todos los mecanismos por los cuales se produce este proceso de hiperfiltración, ese desbalance que existe entre el sistema de reducción de la resistencia a nivel de la arteriola aferente y el aumento de la resistencia a nivel de la arteriola eferente. Es uno de los casos, es uno de los ya conocidos mecanismos fisiopatológicos que se ponen de manifiesto en los pacientes diabéticos. Pero algo también que está tomando muchísima importancia y relevancia actualmente en cuanto a la fisiopatología de la nefropatía, de la enfermedad renal diabética, está a nivel del espacio túbulo intersticial. De hecho, desde siempre la diabetes ha sido considerada como una enfermedad del túbulo y del intersticio, pero es ahora donde le estamos dando más importancia. Normalmente sabemos que existe algo que se llama reflejo túbulo-glomerular o efecto de retroalimentación túbulo-glomerular, en donde, debido a la presencia de solutos a nivel del túbulo distal en la mácula densa, pues va a ser posible que a nivel de la arteriola aferente exista un mecanismo compensador que es la vasoconstricción y por ende caiga el nivel de filtración en el interior del glomérulo, creando un mecanismo de defensa, digamos de esta manera, para evitar la hiperfiltración. Sin embargo, en la diabetes este mecanismo está abolido debido a que al gran escape de solutos debido a la glucosuria, en el túbulo proximal van a existir este mecanismo de reabsorción, activación de todos los receptores involucrados y por ende lo que llega al túbulo distal en relación a lo que se ha filtrado es mucho menor y va a disminuir ese efecto de vasoconstricción. Sabemos que el desbalance nuevamente entre la vasoconstricción de la eferente y la vasodilatación de la aferente va a conllevar aumento de la presión intraglomerular y por lo tanto hiperfiltración. Cuando hablamos de tasa de filtrado glomerular, siempre llevamos la asociación de la relación albuminuria-creatinuria, es decir, determinar qué tanto de albúmina en relación a la creatinina depurada tenemos en orina. Entonces, está por demás recordar la asociación con la enfermedad cardiovascular que tienen los dos parámetros. A mayor pérdida de filtrado y mayor albuminuria, pues mayor índice de la relación albúmina-creatinuria, pues peor pronóstico de nuestros pacientes. De allí parte el esquema de clasificación de las CADIGO, que es la que manejamos los nefrólogos, en el que nuevamente la tasa de filtrado glomerular cobra relevancia, pero que acá tratamos de rescatar un poco más estos cambios que se producen a nivel un poco más temprano. Entonces, hablamos de enfermedad renal crónica, independientemente de la causa, en este caso de la diabetes, con tasa de filtrado glomerular conservado, cuando la tasa de filtrado es mayor de 60 en estado de normalidad o de hiperfiltración, cuando se asocia a cambios en el sedimento urinario pudieran ser y que tienen traducción sobre el pronóstico y la vida de nuestro paciente. Sabemos que la albuminuria lo tiene. Entonces, si yo tengo un paciente con tasa de filtración glomerular mayor de 60, solo con el hecho de tener albuminuria más de 3 meses, yo ya lo catalogo como un paciente con enfermedad renal crónica, en este caso un paciente diabético. En todo caso, un paciente pues, que tuviera menos de 60 claramente está catalogado como un paciente con enfermedad renal crónica, pues si el tiempo lo determina más de 3 meses. Algo nada más para concretar. Paciente con enfermedad renal diabética con el antecedente de diabetes que puede tener tasa de filtrado glomerular más de 60 o que puede tener albuminuria, ambos en un tiempo mayor de 3 meses. Siempre nos preguntamos cuál es la
fórmula ideal para hacer la predicción en aquellos en que los que se puede tomar a la creatinina sérica como marcador para hacer las diferentes fórmulas, pues actualmente no cabe duda que el CKD-EPI es la fórmula que tiene mayor aceptación y que para determinar la albuminuria, con el propósito de disminuir todos los efectos de concentración o dilución de la excreción de proteinuria, pues se realiza con el cociente albúmina-creatinina en orina, preferentemente la primera de la mañana. Algo que en alguna ocasión se conocía o que se pretendía es que para determinar que existe nefropatía diabética debíamos tener el diagnóstico de retinopatía. Actualmente ya eso ha pasado un poco en desuso, pues los diferentes estudios y ensayos que se han realizado nos han concluido que la retinopatía diabética pues carece de evidencia adecuada para verificar o para comprobar que se tenga la enfermedad renal diabética o para excluirla. Incluso la gravedad de esta retinopatía no es paralela a la presencia de enfermedad renal diabética. Así, por ejemplo, si un paciente llega a tener prueba de retinopatía negativa, la probabilidad de tener enfermedad renal diabética disminuye alrededor del 10%, pero si le llegara a tener positiva solo aumentará hasta un 40%. Entonces, la retinopatía a la actualidad no nos ayuda a establecer el parámetro o el diagnóstico de nefropatía diabética. Otra situación que debemos recordar y por el cual la tasa de filtrado glomerular toma importancia es que no todos los pacientes diabéticos hacen proteinuria. Un grupo de pacientes no despreciable tienen nefropatía a punto de daño predominante túbulo intersticial, que fue que lo mencioné al inicio, y por ende en ellos estarán en estado de normoalbuminuria y no podríamos utilizar a este marcador de daño para hacer el diagnóstico. Otra situación es que existen pacientes, dada la gran población que tenemos afectada por la diabetes, estos pacientes no están exentos de presentar otro tipo de glomerulopatías, ¿sí? Entonces, estos pacientes pudieran presentar expresión de pérdida de proteínas, pudieran presentar proteinuria por otra causa. ¿Ya? Entonces, en ellos, el marcador, los marcadores que pues, se pudieran utilizar como expresión también de daño estarían los tisulares, pero que al momento no están del todo determinados que sean útiles por un lado y que al momento de que lo sean, pues el costo seguramente estará muy por encima de lo que podamos utilizarlos. Y otra situación también es que el cloto cada vez es un término que se utiliza mucho para la determinación de la enfermedad renal diabética. Ojalá podamos en pronto tiempo poder tener acceso a la determinación de estos niveles y que nos pudieran orientar, ayudar al diagnóstico en etapa de daño túbulo intersticial. Asimismo, como les menciono, los pacientes con nefropatía diabética pueden presentar otro tipo de glomerulopatías. Entonces, yo tengo un paciente, por ejemplo, en el que se presente pérdida repentina de la función renal, pero que no esté asociada con proteinuria y que tenga un sedimento activo, pues ese paciente probablemente tenga pérdida de la función por otro tipo de glomerulopatía. En ese caso, pues se necesitaría realizar una biopsia al paciente. ¿Cuáles son los pacientes o cuáles son las circunstancias que nos sugieren la realización de biopsias en los pacientes diabéticos? Vale la pena recalcar. Generalmente, en tiempos antiguos no se realizaba la biopsia o estaba de hecho contraindicada hacer biopsia a los pacientes diabéticos porque se asumía que esos pacientes tenían pues el patrón histopatológico que les presenté hace unos minutos. Pero nuevamente, la población es cada vez mayor, la afectación compromete a pacientes cada vez más jóvenes y que pueden ser también manifestaciones de otro tipo de patología. Entonces, pacientes con rápida disminución de la tasa de filtrado, en el que en un año han perdido más de 5 ml minuto de esa tasa de filtrado,
o que hayan pasado de un estadio a otra con una pérdida del 25% de la función renal, o que tengan proteinuria de rápido aumento, incluso un síndrome nefrótico no relacionado con cifras o descontrol metabólico, pacientes con hipertensión refractaria, 4 medicamentos con diuréticos, el sedimento urinario activo, que es lo que le estaba mencionando sobre la hematuria microscópica inexplicable y que no tendría nada que ver, en muchas de las veces consideramos presencia de microhematuria en relación con infecciones urinarias, signos y síntomas de enfermedad sistémica, como por ejemplo la vasculitis, y esto de acá que ya habíamos dicho, que la ausencia de retinopatía diabética no nos traduce realmente en enfermedad renal diabética. ¿Cuál es el nuevo consenso para el tratamiento de la enfermedad renal diabética, considerando los aspectos mencionados? Pues conocemos también que el enfoque del control glicémico ha ido pasando durante los últimos años, desde ese objetivo de la hemoglobina glicosilada a la individualización de los objetivos en cada uno de los pacientes, considerando sobre todo sus factores de riesgo cardiovascular. En base a eso, se han creado cantidades de guías y en la actualidad, pues como les menciono, están basados en el riesgo cardiorrenal, el enfoque, el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Esta es la última consenso que hace LADA con la Asociación Europea de Diabetes para el manejo de los pacientes de este tipo, que no se aleja del tratamiento que precisamente el día de hoy lo exponen las guías KDIGO en la manifestación o en el capítulo para el manejo de la nefropatía o de la enfermedad renal diabética, en el que nos vuelve a recordar ese manejo integral de nuestros pacientes. A todos ellos, pues cesar el hábito de fumar, la nutrición. La nutrición en los pacientes hay que tener mucho cuidado. A lo mejor el compañero que va a hablar del manejo de los pacientes predialíticos va a enfocar un poco más en esto, pero la nutrición de nuestros pacientes muchas de las veces compromete su propio estado inmunológico cuando llevamos a nuestros pacientes a una dieta hipoproteica severa, con restricciones de sales importantes. Sabemos que queremos que el paciente no consuma más de 2 gramos de sodio o que el paciente en muchas de las veces les restringimos tanto las proteínas que conllevamos a un estado de malnutrición. En algún momento de la formación nos decían, no podemos evitar que el paciente llegue al tratamiento de sustitución en diálisis a un paciente versus tenerlo malnutrido. No hay que pagar ese precio. El paciente debe tener un esquema de restricción, pero hasta 8 gramos por kilo de proteína, esto ya en el manejo con el nutricionista, pero no más. No hay como excluirle de todo las proteínas, sobre todo de alto valor biológico. El ejercicio, que ya bueno, se ha conocido, los 150 minutos distribuidos, regulados de acuerdo a la tolerancia, el control glicémico que ya se ha venido hablando, control de la presión, con los tan apreciados IECA o ARA2, y el manejo de los lípidos también, de los cuales ya se ha conversado. Y bueno, el boom del momento, pues el manejo con los SGLT2, los inhibidores de los SGLT2, y para algunos pacientes en manejo secundario, pues la probabilidad de la utilización de los antiplaquetarios, riesgo-beneficio. En esta diapositiva, nada más rescatar los puntos que para los nefrólogos han sido un hito en el manejo de esta enfermedad. Pues por un lado, a finales de los 90, inicios del año 2000, la aparición de los IECA y de los ARA2 con sus efectos antiproteinúricos y tan adecuados para el manejo y el control de la hipertensión arterial, con
con los objetivos ya conocidos, 140-90, menos de 130-80, cuando tenemos a nuestros pacientes con mayor riesgo, mayor proteinuria. Eso de allá no ha cambiado hasta el momento, al menos por ahora. Y el manejo actualmente en el que se sugiere la utilización de los inhibidores de la SGLT2 como medicación para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, específicamente diabética, hacia estadios avanzados. Lo que les decía acerca de los IECA, de los ARA2, esto ya conocido por todos, para el manejo de la proteinuria y la presión arterial en un paciente que teniendo diabetes no presentase albuminuria, y que tenga control de la tensión, no hay por qué iniciar tratamiento con estos con el propósito de evitar que ocurra. Esto se inicia cuando el paciente presenta pues o descontrol de la presión o proteinuria en los rangos ya conocidos. Nada, que solo rescatar el asunto de la utilización de estos medicamentos, el beneficio que tiene para la disminución de la progresión de la enfermedad, y cuidado con la asociación con otros medicamentos que potencien el uso, la posibilidad de hipercaliemia o aumento de las cifras de los niveles de potasio en nuestros pacientes. Y bueno, el dulce éxito que han tenido los nuevos medicamentos, los inhibidores de la SGLT2, con los múltiples beneficios a punto de partida de la glucosuria y la natriuresis que producen a nivel del túbulo proximal específicamente, y de lo que también ya se ha venido conversando. Desde el punto de vista nefrológico, estos estudios nos quedan debiendo algo, quizás, y esperamos que en los próximos años que está programado el desarrollo de alguno de ellos, nos termine de concretar. Seguro ya de esto lo va a hablar quien me sucederá en la exposición, pero nada, que el DICLER, el CANVAS, el EMPARREG, fueron estudios realizados con pacientes con tasa de filtración glomerular por encima de 60 en su mayoría, y con muy poco, con niveles prácticamente normales de albuminuria, pero que sí el estudio Credence nos marcó un poco más ese beneficio que se pudo encontrar en pacientes con menor tasa de filtrado, con tasa de filtrado menor a 60, y que sí tenía albuminuria severa, albuminuria significativa mayor de 300. Entonces, por esta vía, entonces, nos queda el hecho de que, de que los estudios que se puedan desarrollar tengan como primer objeto saber y conocer si es que esto a la larga va a seguir desarrollando o afianzando el criterio de que disminuye la progresión de la enfermedad renal diabética, y probablemente si sea, eso va a ocurrir. Y por ende, lo que se recomiendan en las guías CADIGO recientemente publicadas, pues a todo lo que conocemos sobre el control de la actividad física, la nutrición, disminuir de peso y los beneficios que también ya se han hablado de la metformina, pues se le suma los inhibidores de SGLT2. Siempre recordar que el uso de la metformina pues debe ser reducida cuando tenemos ya tasa de filtrados menores de 45, y que debemos descontinuar cuando la tasa de filtrado cae de 30, es decir, está en etapa 4. Pacientes en diálisis pues obviamente no deben tomar este tipo de medicación. Y que en tanto a lo que se refiere a los inhibidores de SGLT2, pues nos permiten ampliar un poquito más la posibilidad de utilizarlos incluso hasta 30, debido a los beneficios y la disminución también de los riesgos de hipoglicemia. La asociación con los IPP4, pues que nos permiten tener un poco más de confianza, incluso con la tasa de filtración glomerular hasta 15, en el que se pudieran hacer las asociaciones, pues si el paciente así lo amerita, pues si el especialista así también lo determina. Algo nada más que rescatar acá es que en nuestros pacientes renales el objetivo de la hemoglobina glicosilada tienen rangos muy variables, dependerá de cada caso,
Podemos tener el objetivo en el menos de 6.5, que es lo que se quiere para la mayoría de los pacientes, pero también en pacientes con un objetivo hasta 8, ya que dependerá de la tasa de filtrado glomerular, la severidad de la enfermedad renal que tenga el paciente, las complicaciones macrovasculares que puedan tener, el grado de comorbilidad, la expectativa de vida que tengan nuestros pacientes, ¿sí? Porque vamos a sopesar entonces el riesgo de mayor de hipoglicemia, y sabemos que eso es aumentar la mortalidad en nuestros pacientes, y por ende, pues, los objetivos se amplían en aquellos que estén ya en etapas entre 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Esto nada más es un esquema igual al que mencioné sobre la disminución y el uso y la prescripción de los inhibidores del SGLT2 en las diferentes etapas de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Mucho se ha hablado también de las complicaciones y los efectos adversos que si bien han sido bajos, la frecuencia ha sido baja en los estudios que se han podido demostrar, debemos tenerlos en cuenta ya que hay población susceptible y esa población susceptible pues tendría mayor riesgo de presentar esas complicaciones. Debemos interrogar, pues como sabemos, a los pacientes con las infecciones urinarias recurrentes y pues a ver si es que ellos pudieran utilizar o no este esquema. Ojo con la ingesta de los carbohidratos, bueno, eso también ya los compañeros diabetólogos probablemente lo hayan tratado. Y sobre todo nosotros tenemos mucho que recomendar esto de suspender los medicamentos al menos 48 horas antes de la cirugía, cuando vayamos a someter a los pacientes a estudios de contraste o un evento agudo, ya que el riesgo de pérdida de la función renal durante esos eventos pudiera incrementarse y con ellos los riesgos también del uso de estos medicamentos. No olvidar que gracias a la natriuresis y a la glucosuria que el paciente presenta secundario a la acción farmacológica de este medicamento, pudiera tener una etapa inicial de descompensación del flujo tubular y por ende, si asociamos al mismo tiempo un diurético, pudiéramos potenciar y incrementar la posibilidad de que la tasa de filtrado glomerular caiga y sea significativa. Para lo que se viene, pues esperemos que lo que tiene que ver con los medicamentos del Finerenone, para pacientes también el manejo de la albuminuria tenga cabida. Vamos a ver en qué va. También se habla mucho del Andresetán en el estudio SONAR, a ver qué viene, incluso de terapia biológica, y bueno, cada quien se esfuerza por buscar más soluciones al manejo de la nefropatía. Probablemente sea todo, pero puede que se nos olvide algo. Ese algo debemos recordarlo, espero que sí. La referencia al médico nefrólogo, al especialista. Se conoce que cuando referimos oportunamente, y eso está en las guías, la referencia oportuna no disminuye la progresión de la enfermedad renal, incluso la mortalidad en nuestros pacientes. Han habido muchos estudios en cuanto a esto y pues nos sugieren y nos ratifican hacerlo de manera temprana. Cuando debemos derivar, lo sabemos, pacientes con pérdida o insuficiencia renal aguda, pacientes que tengan hipertensión refractaria, albuminuria severa, pacientes que tengan además de su trastorno metabólico nefrolitiasis, que son muchos, pacientes con mal manejo del potasio, y pacientes pues que en el escenario del manejo pues pensemos que tengan otro tipo de glomerulopatía asociada, pues deben ser analizados por el nefrólogo. Eso por el momento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por su intervención, doctora Verónica. Tenemos unos espacios para preguntas. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la principal causa o cuál considera que usted es la principal causa de mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en nuestro medio?
Una de las principales causas, y no lo digo yo, está así en la literatura, en la fuente, es el destiempo que llevan los pacientes al control, a la valoración, a la preparación para el tratamiento de sustitución renal. Se espera que el paciente llegue para la realización del acceso vascular mínimo como un año antes de lo que está programado la realización o que entre a tratamiento de sustitución renal. Lamentablemente nuestros pacientes llegan muy tarde, prácticamente con requerimiento de urgencia dialítica, y en ese escenario colocar un catéter a un paciente con compromiso muchas de las veces inmunológico aumentará la incidencia de infecciones asociadas, pues, y la supervivencia dentro del tratamiento de sustitución es muy limitada. Y gran parte de las cosas me parece que tiene que ver mucho con la inercia terapéutica desde el inicio, igual como parte de cada uno de los médicos que trabajamos en estas áreas. Yo creo que a veces nos estamos quedando un poco cortos de entrada en relación a lo que es el paciente, incluso al manejo. A veces, por lo general, ya en la especialidad en sí en la que manejo yo, en la parte endocrinológica, siempre termino viendo ya pacientes en los cuales termino ya derivando directamente al nefrólogo, porque ya encontramos no solamente ya microalbuminurias, sino ya encontramos macroalbuminurias, albuminurias mayores de 300 y cosas así. Ahora, existe tanto el paciente diabético tipo 1 como el paciente diabético tipo 2. Ahora, ¿en cuál de ellos o en qué tiempo nosotros particularmente debemos estudiar a este tipo de pacientes? O enviarlo o derivarlo directamente. O derivarlo, por ejemplo, a un paciente tipo 1 o tipo 2. ¿En qué condición o bajo qué circunstancia tenemos que derivarlo ya a un paciente tipo 1 o tipo 2 a nefrólogo? El paciente de tipo 1, al menos al inicio del diagnóstico, se sugiere una valoración. Recordar que ese paciente es joven, es un paciente que pudiera tener otras asociaciones y que probablemente estamos desconociendo. Una primera valoración, independencia de eso, pues se van espaciando los manejos, ¿no? Pero el paciente diabético tipo 2, es algo tan difícil porque ¿qué pasa? El paciente ya viene, el momento del diagnóstico ya trae consigo todo el deterioro que viene, ¿no? Entonces, yo pienso que si hacerlo de cajón de entrada ya es prácticamente tarde. Los criterios siempre son en paciente con tasa de filtrado en 30, paciente con albuminuria severa, paciente que cae la tasa de filtrado, pero si llegaran así tan solo, ¿no? Y el paciente ya llega, como les digo, para la diálisis. Y otra cosa, doctor, es que puede ser que los compañeros refieran al paciente al nefrólogo, pero es que la comunidad tiene temor de llegar al nefrólogo porque asocia nefrólogo con diálisis. ¿Ya? Y eso sí nosotros tenemos responsabilidad, por un lado, ¿no? Porque lamentablemente, como les decía, el diagnóstico llega en el momento de diálisis, pero si pudiéramos derivarlo con la prontitud que amerita, la enfermedad mineral ósea, que es otro que se determina incluso a los 45 ml de tasa de filtrado glomerular, está por fuera de ese escenario que consideramos momento ideal para referir al paciente. Incluso, entonces, a esos pacientes con 45, pese que no están en las guías, que deberíamos referirlo, porque entonces, ¿cómo manejamos los cambios tempranos de la PTH, el fósforo y el calcio, que también propician de alguna manera a la desestabilidad del paciente, el plano renal, ¿no? Pero sí, ya de un hiperparatiroidismo terciario, prácticamente estamos hablando ya de un paciente que Por ya llega supuesto, prácticamente doctor. en un estado muy grave y que ya prácticamente no podemos solucionar absolutamente nada. E incluso llegamos a tener pacientes que ya están con una hiperfosfatemia complicada y el uso incluso de quelantes se nos torna un poco complicado por el gasto, por el costo económico que implica, y Así es. lamentablemente en la parte pública no creo que llegamos a tener No, estos en la medios. parte pública tenemos solamente aquellos que vienen del calcio. Entonces, cuando Exactamente. queremos evitar el uso del calcio en ellos, porque habrán pacientes que también tengan el calcio alto, entonces, ¿qué utilizamos? Es un problema muy grande el trabajo en este tema. Sí, es un problema muy grande. Una pregunta también va asociada al hecho de que si solamente una albuminuria aislada nos sirve para prácticamente derivar al paciente con diabetes, por ejemplo, al nefrólogo, o tendremos que No, esperar una segunda. ajá, claro, lo que nos sugieren las guías es que esperemos al menos 15 días para repetir la albuminuria
y más que la albuminuria, la relación albuminuria-creatinuria para evitar esa probabilidad de concentración, dilución que puede estar sometido el paciente, porque muchos de ellos también utilizan diurético y demás. Entonces, por allí lo que sería ideal es repetir el estudio 15 días, cociente albuminuria, creatinuria, y ver si es que se consolida el diagnóstico. Claramente en una orina de 24 horas prácticamente. En orina de 24 horas es más tedioso, por un lado, y otra situación, los pacientes no recogen bien la muestra. De hecho, la forma como la recogen es inadecuada totalmente, y de hecho lo que se sugiere es que sea en muestra aislada en la primera orina de la mañana este cociente. Está bien. Tenemos otra pregunta. El doctor Jorge Castro nos pregunta que tiene un paciente diabético hipertenso con un filtrado de 132 ml por minuto, totalmente asintomático. ¿Qué puede hacer el doctor Castro por su paciente y en cuánto tiempo esperaría que esa tasa de depuración caiga y qué haría, o si haría un nuevo control de función renal, por ejemplo? Y ahí claramente estaríamos en una etapa de hiperfiltración. Lo primero que hay que hacer es controlar los factores que están propiciando la hiperfiltración. Si lo tiene hipertenso y no está controlado, pues lo primero que hay que controlar esa situación. Paciente diabético fuera de los objetivos. Y lo que podemos hacer es iniciar el manejo que corresponde y esperar. Hacemos el control que se sugiere incluso es del mes, incluso también 3 meses, porque la albuminuria no desaparece de inmediato. Eso hay que recordar, hay que decirle al paciente que en el caso de que sea albuminúrico, ¿no? Y por ende también tenga tasa de filtrado glomerular en estado de hiperfiltración, eso no va a cambiar probablemente ni en un mes. Eso demora porque estamos hablando de cambios glomerulares. Lo que sugieren las guías es hacer controles cada 3 meses de ese paciente. ¿Es útil el alopurinol para prevenir el deterioro renal? El alopurinol para la enfermedad renal no tiene todavía nada comprobado. Lo que sí está comprobado es que el tratamiento de la uricusuria en los pacientes con gota, pues sí debe ser manejada. O sea, se utilizaría alopurinol en esos tipos de pacientes para frenar la enfermedad renal crónica, pero secundaria a la hiperuricemia, no porque el paciente tenga hiperuricemia secundaria en cambio a la enfermedad renal. Eso todavía no está comprobado de que mejore. Nos están preguntando acerca también del bicarbonato de sodio oral para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Existe alguna experiencia tal vez por esto? No es para enlentecer. Recordemos que el cambio del medio interno ocurre generalmente cuando los pacientes tienen debajo de 30 mililitros, es decir, estamos en la etapa 4. Ya a 4 nosotros decimos que es un paciente predialítico y por ende debo también estudiar el medio interno, debo estudiar el pH de ese paciente. Y en ese escenario, recordemos que también es muy probable que ya tenga un hiperparatiroidismo secundario y por lo tanto el estado de acidosis va a ser marcado. Utilizamos bicarbonato con el propósito de disminuir la acidemia de ese paciente y evitar sobre todo la malnutrición que se asocia y evitar también los efectos del hiperparatiroidismo, más que para disminuir la progresión. La última pregunta, aparte de lo que es un mal control glucémico, ¿cuál de otros serían los determinantes para una evolución rápida de una nefropatía en un paciente con diabetes? La hipertensión, el paciente diabético es un paciente generalmente hipertenso, el paciente diabético generalmente es obeso y entonces tiene otros 2 determinantes que coadyuvan y aceleran la enfermedad renal. Otro más, paciente diabético, paciente muy predispuesto a las infecciones. La infección puede hacer caer la tasa de filtrado en cuestión de horas, dependiendo de la gravedad, de la severidad de la infección. Pacientes sépticos, pues que tenían tasa de filtrado en 60, pues lamentablemente llegan al tratamiento de sustitución, porque es un factor totalmente que va a declinar la función renal. Vamos con la última pregunta. El doctor Jorge Castro pregunta que con qué valor de ácido úrico estaría contraindicado el uso de tiacidas. El uso de las tiacidas más que por el ácido úrico se restringe por el tasa de filtrado.
Recordemos el famoso 30. El famoso 30 es, otra vez, etapa 4, en el que, por un lado, la tiacida, el receptor de la tiacida está en el túbulo distal, ¿no es cierto? Y entonces ya hablamos de que la secreción en la etapa 4 está comprometida. Casi lo que le va a llegar de tiacida al paciente va a ser nada. Entonces el efecto esperado va a ser muy pobre. Más que por el efecto secundario, es porque no va a tener el mecanismo de acción que se espera de diurético. Ya como parte de esta calidad, lo que nos queda por utilizar es el diurético de ASA en dosis importantes. Y bueno, mi última pregunta para terminar. En su papel como nefróloga, doctora, ¿usted prescribiría un DPP-4 para asegurar un poco de la función renal, o se inclinaría por un inhibidor directamente, o directamente derivaría al médico encargado de la parte de diabetes o la parte endocrinológica para que éste maneje lo que es esta cuestión del DPP-4, o si no el inhibidor? ¿Tendría usted también un papel, o considera que usted tiene un papel? Nosotros lo hacemos diariamente y Perfecto. nos inmiscuimos. ¿Qué pasa? El paciente va a llegar y hasta que llegue pues también al especialista, al diabetólogo, le va a tomar un tiempo que nosotros no podemos dejar que pase. Lo iniciamos y bueno, y de ahí para el especialista obviamente que debe de ser el que controle su daño, ¿no? Su enfermedad, pero definitivamente lo iniciamos, no nos queda otra. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a la brillante exposición de la doctora Verónica Gaona. Gracias, doctor.